Rubén Moreira, muchas gracias. Bienvenido a Yo También Voto. Muchas gracias por la visita, estamos a tus órdenes. Este es un proyecto en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, universidades y medios de comunicación donde queremos conocer los compromisos y las propuestas de las personas candidatas para la población con discapacidad. Muy bien, te agradezco y aquí estoy a tus órdenes. Gracias, comenzamos. El primer eje es accesibilidad universal en el espacio público, el derecho a la información y la educación. Se estima que 1.200.000 personas con discapacidad mayores de 15 años no saben leer ni escribir aun cuando su condición sí se los permite, es decir, su derecho a la educación es vulnerado. Por otra parte, los centros de atención múltiple, los CAMS, ofrecen atención escolarizada integral pero únicamente para nivel básico. ¿Cómo eliminar las barreras de todo tipo que existen en el modelo educativo actual? Yo te pondría tres temas en la mesa. Primero, un compromiso de las autoridades, de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes. Y poner en el centro de las políticas públicas el tema de las personas con discapacidad y sus necesidades y sus derechos. Mientras eso no suceda, pues es difícil luego aplicar otro tipo de políticas públicas, ¿no? El segundo, un compromiso presupuestal. De tal manera de que no quedemos en casos aislados, que pueden ser importantes, o no quedemos en acciones muy particulares que también pueden ser importantes, sino que se modele nacionalmente un presupuesto federal y estatal y municipal para atender este tipo de derechos. Tercero, que también creo que es muy importante, una planeación nacional. Yo admiro muchos de los movimientos y admiro muchas de las respuestas que se dan, pero creo que un modelo de planeación nacional se requiere, que sea integral, que tenga metas, objetivos y metas y que se vaya cumpliendo al paso del tiempo. Tal vez te pueda sonar muy coloquial, pero de repente resolvemos el problema de una máquina braille para una escuela. ¿Por qué si sabemos las cifras nacionales, si sabemos las necesidades nacionales, no hay un presupuesto anual destinado a eso? A dotar a las escuelas o a los muchachos de este tipo de mecanismo. ¿Por qué no la construcción de todas las escuelas en el país pues ya prevé todo este tipo de derechos y necesidades que hay? ¿Por qué los presupuestos aparecen y desaparecen? Te pongo uno, el de la movilidad, apareció y desapareció ahora. Entonces creo que se requiere una planeación nacional con responsables federales y responsables por estado y por municipio de hacer válido el derecho de la población que tiene alguna discapacidad. Es decir, se estaría hablando de primero hacer un diagnóstico de lo existente, un fortalecimiento y después ver a partir de eso cómo se moldean nuevas políticas públicas. Pero primero lo que ya existe. Pero una planeación nacional, o sea, es decir, no, es bueno, es que no quiero desestimar lo que luego se hace, ¿no? Porque hay cosas muy importantes, pero no puede ser que estemos inventando cada año o luchando cada año, cuando es un derecho de las personas. Entonces, pues requerimos poner en el centro de las políticas públicas y de la conciencia nacional, pues sobre todo de las autoridades, que hay derechos para las personas con discapacidad, que son derechos humanos, más allá de que yo quiera, de que estén de moda, de que me gusten, de que no me gusten, hay derechos ahí. Segundo, requerimos un gran presupuesto, multianual, garantizado tal vez constitucionalmente, adecuado a la proporción de la necesidad, y luego una planeación nacional de cómo ir ejecutando todo ese presupuesto cada año. Es decir, bueno, estos son los derechos que todos tienen. En materia de educación, libros, maestros, edificios, políticas públicas, oportunidades, conexión con el sistema laboral, todo eso ya en una planeación nacional. Que no se me tenga que ocurrir a mí, gobernador o alcalde, mira, el año que entra, no. Tú tienes esta obligación cada año. Justamente ahora que toca el tema del presupuesto, apenas el 1% de los libros de texto son adaptados, es decir, en macrotipos o en braille, justamente por ser más caros. Entonces, en este sentido, ¿usted se comprometería a diseñar o a proponer una bolsa, una partida, un presupuesto específico para aumentar la producción de estos materiales? Sí, o sea, terminantemente te digo sí. Pero además me comprometo a otra cosa, a que en el próximo presupuesto
tengamos una mayor interacción con todas las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema, con expertos y con la academia. Y poder hacer un paquete presupuestal integral. Sí se requieren los libros, pero también se requiere capacitación a los maestros, pero también se requiere en muchos casos accesibilidad a los salones, a los edificios, a las escuelas. Entonces yo me comprometo a eso, que no sea un tema aislado. Claro que terminantemente te digo que sí al tema de los libros. Perfecto. Ahora, si se sigue con el mismo ritmo de accesibilidad que mantenemos al día de hoy, México tardaría 230 años en lograr una totalidad. ¿Cómo hacer que los municipios, las alcaldías, los gobiernos más cercanos a la gente realmente respondan a lo que les corresponde, que es las banquetas, el mobiliario urbano, etcétera? Con un sistema de planeación nacional, te lo comento. Un sistema en el cual hay un apartado para los presupuestos, hay una ley nacional de distribución de esos presupuestos, y haya políticas públicas que se compensen unas con otras, o sea, que el municipio aporte una cantidad, el Estado otra, la Federación otra, pero que sean políticas públicas permanentes, que creo que es una parte del problema que tenemos. Planes sexenales que... Planes sexenales e incluso transeccionales. Esta cifra es apabullante. Por eso te digo que tiene que haber un sistema nacional que diga, no, nuestro horizonte es a 5 años, a 6 años. Así. Esta economía es muy grande. Tú tienes un presupuesto de 9 billones de pesos. ¿Qué quiere decir eso? Que 9 billones puedes encontrar de forma transversal muchos fondos, o mucha colocación de fondos para incidir en bien de las personas con discapacidad, para el cumplimiento de los derechos que la Constitución le da. Y por el derecho a la información, apenas el 1% de las páginas de Internet que se crean en México son accesibles. Y ya lo contempla el Instituto Federal de Telecomunicaciones, accesibilidad en medios de comunicación concesionados, pero lo cierto es que parece más una recomendación porque no se está cumpliendo a cabalidad. ¿Qué propone para que realmente la esfera pública y también los concesionarios cumplan con este sistema de accesibilidad para las personas con discapacidad? Tal vez soy muy repetitivo. Falta un sistema nacional de planeación que incluya eso. Faltan presupuestos para muchas cosas de eso, muchos son medios públicos. Y la tercera, faltan sanciones. Mira cómo todo el mundo le hace caso al INE. O sea, todo el mundo pone los spots del INE, todo el mundo deja el espacio que le corresponde, todos los partidos dejan un espacio para mujeres, dejan en los spots, en la comunicación, dejan espacio para lenguas indígenas y acá no. Porque falta una parte también que tenga sanción y no dejarlo a la voluntad de las personas. Con el tiempo, obviamente, se toma una gran conciencia. Sobre justicia. Arturo Medina Vela es una persona con discapacidad psicosocial e intelectual que fue acusada, procesada y sentenciada por el robo de un automóvil aun cuando no sabía manejar. Pasó 4 años en prisión hasta que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano no cumplió con sus obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 10 años después de la injusta detención, recibió una disculpa del gobierno de México, pero casos como este se repiten todos los días. Hoy muchas personas con discapacidad están privadas de la libertad debido a la discriminación y barreras que existen en el acceso a la justicia. ¿Qué hacer como persona legisladora? ¿Qué herramientas y acciones planea incorporar para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Creo importante el debate para empezar, para poner en el centro de la discusión nacional este tipo de cosas tan terribles, ¿no? Segundo, insisto en los presupuestos etiquetados, amarrados. ¿Qué pasa cuando llega una persona sordomuda a un juzgado? Penal o civil. Pero tiene que tener una protección de la autoridad, siempre partiendo de un principio de que está en desventaja ante otras personas. No desventaja de derechos, no, desventaja material. De la infraestructura. Y, a ver, son muchas. De la infraestructura, de la defensa, de la lectura de los documentos. Exacto. Entonces, el Estado tendrá que invertir no solamente en la banqueta, que es bien importante, sino, por ejemplo, destinar presupuestos para que la Defensoría de Oficio Federal y las defensorías locales tengan especialistas, defensores exclusivos para este segmento de la sociedad. Porque yo tengo la oportunidad de conocer las defensorías de oficio. Tú le dices, oye, llegó una persona con discapacidad, defiéndela, y te dice, y tengo otros 1000.
O sea, por más que quiera, ¿verdad? O como cuando le dicen a un juzgado, fíjate que ahora se va a juzgar así, dice, no tengo sillas, o no tengo papel. O tú le dices a un presidente del tribunal, fíjate que ahora vas a tener esto, y te dice, oye, ¿y con qué pago la nómina? De los que ya están. Entonces necesitamos presupuestos, necesitamos disposiciones directas. Todos los poderes judiciales de los estados tendrán juzgados especiales para el trámite donde intervengan personas con discapacidad. Ah, caray, pues es un gran paso. El juez está sensibilizado, los secretarios, los actuarios, el edificio, el defensor de oficio, hasta el Ministerio Público. Entonces, para el caso de la justicia, yo buscaría los juzgados especiales para sustanciar casos donde intervienen personas con discapacidad. Pues si tú los mezclas con el resto, pues no va a funcionar, porque la misma dinámica, aunque tengas enfrente a la persona más sensible del mundo, no va a funcionar. Y una pregunta muy similar para salud. ¿Cómo garantizar el acceso a la salud y la no discriminación en el sistema? Mira, bueno, el país para empezar tiene un grave problema con el sistema de salud. Y en ese grave problema con el sistema de salud, todavía hay sectores que padecen más. Los indígenas, las personas con discapacidad, las personas que no saben leer y escribir. Entonces, en el PRI queremos una reforma integral del sistema de salud. Dentro de esa reforma integral del sistema de salud, se tiene que cumplir con lo que dice la Constitución General de la República. La no discriminación, por una parte, pero otra, la progresividad de los derechos. La otra, la interdependencia de esos derechos. Entonces tendremos que destinar presupuestos especiales desde movilidad, accesibilidad, para las personas con discapacidad, pero también yo soy de la idea, como en la justicia, de tener presupuestos para atención especial. Cuando llega una persona que no ve a un hospital y va a atenderse un problema de, no sé, de la piel, ¿cómo describe lo que tiene en su piel? Entonces necesitamos un sordomudo, ¿cómo describe su dolor? Entonces yo insisto que cuando menos en los grandes centros de población tenemos que tener consultorios especializados para la atención de personas con discapacidad. No es la misma, no enfrentamos de manera igual los problemas. Y todo esto lo plantearía usted desde la elaboración del proyecto de egresos. Bueno, de otros... Desde el proyecto de egresos. Yo me comprometería, como te dije, terminantemente a resolver esas cosas. O sea, a trabajar para resolver esas cosas. Pero va la otra. Me comprometo también a generar una mayor interacción con las comunidades, con las organizaciones, con los académicos, los expertos, para que el próximo presupuesto, que se ve en la Cámara, donde yo voy a ser diputado, sí, pues sea integral y podamos romper esa pared de indiferencia que lo hay, ¿no? O de confusión entre políticas públicas y caridad, que es distinto, ¿eh? Aunque a veces las aportaciones son buenas, y ¿qué te puedo decir? Pero tenemos que hacer políticas públicas, ¿no? Ahora que menciona lo de la escucha activa para la generación del presupuesto, justamente la consulta para personas con, la Convención, sobre los derechos de las personas con discapacidad estipula en su artículo 4 la consulta a esta población y sus organizaciones para la elaboración de cualquier proyecto, reglamento, norma, incluyendo el presupuesto, que les impacte. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto 60 acciones de inconstitucionalidad de los compañeros legisladores porque justamente se saltan este paso en el proceso. ¿Cómo garantizar que usted y sus compañeros respeten la ley? Yo te puedo decir que esas 60 acciones son casi todas presentadas por la oposición, o sea, por nosotros. La mayoría tiene que tomar conciencia de que no puede legislar sin cumplir con este derecho humano que es consultar. Entonces nosotros hacemos el compromiso, yo hago el compromiso personal, y estoy seguro que todos mis compañeros del PRI lo harán, de empujar que siempre se respete esta consulta, que además viene de la convencionalidad. Y también le hago la pregunta muy específica, ¿se compromete de las comisiones de las que sea parte a hacer puntual señalamiento cuando detecte que hace falta esta consulta y hasta que no se resuelva, que no pase por comisión? Y déjame te comento, el PRI tiene grandes legisladoras
que representan la comunidad con personas con discapacidad. Nosotros no le dimos la vuelta, nosotros, si tú te fijas, las 3 compañeras que hemos tenido, hoy ahorita tenemos 2, que es Yolanda y Norma, pues son expertas y líderes en la defensa de los derechos humanos. Exacto. Ahora, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, no tiene una persona titular desde el 2018 y tampoco actualmente cuenta con una asamblea consultiva que representa a la sociedad civil. ¿Qué hacer con el CONADIS? ¿Qué sigue para el CONADIS? Actualmente es autónomo y no tiene casi presupuesto. Yo creo que mantenerlo. El problema que hoy tenemos se llama Morena, que lo quiere desaparecer, lo quiere liquidar, lo quiere estrangular. Nosotros vamos a luchar por su permanencia y por su presupuesto y por su actuación. Y lo fortalecería a través de también dotarlo de herramientas jurídicas, de dientes, para que pueda actuar y no realmente sea solamente un ente. Hay que revisarlo con la comunidad. Yo ahí sí diría, vamos a revisarlo con la comunidad de personas con discapacidad para ver qué otros instrumentos podemos fortalecerlo. Pero para empezar hay que insistir en que funcione, ¿no? Y se compromete a subir un punto de acuerdo para que la próxima presidencia nombre de inmediato al titular del CONADIS. Eso sí, lo voy a hacer desde ahora. Porque bueno, lo que pasa es que luego tenemos tantas cosas, pero ya ustedes están escuchando, presentémoslas ahora estoy en la permanente. Sí. Estoy en la permanente, lo presentaremos. Y vamos a insistir. Y por último, el sistema de cuidados. En México hay 5.6 millones de personas con discapacidad que necesitan altos requerimientos de apoyos y cuidados para sobrevivir y realizar actividades de la vida cotidiana como vestirse, transportarse, comer o interactuar con la sociedad. De estas, apenas un 3% acude a un centro de cuidado. Por otra parte, 90% de las personas cuidadoras mayores de 15 años son mujeres. ¿Qué hacer para aplicar la perspectiva de género y quitar esta carga histórica a las mujeres en los hogares y en ocasiones incluso también mujeres con discapacidad? Yo te propondría 3 cosas. La primera está ligado con la formación. Creo que para que sea permanente y sea bueno, hay que, desde la niñez, en la escuela, hay que generar esa solidaridad que representa este tema, ¿no? Segunda cosa, creo que es necesario empujar la remuneración del Estado y la seguridad social del Estado. Es decir, la persona cuidadora tiene que recibir algún tipo de remuneración, porque la solidaridad que hay en muchas mujeres también genera que no estudien, que no se casen. Hace rato le comentaba un tema personal, acá te lo cuento después de que me entrevistes. Mira, te voy a decir, la condición que le puso mi madre a mi padre para casarse es que mi papá se fuera a vivir a la casa de ella, porque ella era una persona adoptada por una persona que tenía discapacidad. Entonces, ¿quién iba a cuidar a su mamá? Sí. Como ella le decía, tía, como yo le decía, si ella se iba del hogar. Entonces mi padre aceptó. Hicimos una familia más grande, ¿no? Pero eso no sucede siempre. Exacto. O sea, no hay hombre, a veces no hay hombres que dicen, no, yo no, porque tengo que llevarme esto o lo otro, ¿no? Entonces, creo que es importante una remuneración, una seguridad social. Pero eso se da en la solidaridad de todos nosotros, en la solidaridad de saber que todos somos importantes, de que todos somos iguales, de que todos nos necesitamos, de que somos humanidad, ¿no? Y la tercera, es que también tenemos que poner ciertas obligaciones en la ley, ¿eh? Sí. Luego, a los hijos se les olvida que tienen la obligación de alimentos con los padres. O sea, no solamente es la obligación de padres a hijos, también es de hijos a padres. Entonces, yo creo que tenemos que modificar también esa parte de la ley para que queden más claros los derechos y las obligaciones. Y justo hablando de la ley, perdón, la ley del Sistema Nacional de Cuidado se quedó trabada en la Cámara. Está atorada en la Cámara. Se votó en la Cámara, más bien. Está atorada en el Senado, creo. Ah, sí, ya se rebotó. Sí. Entonces yo creo que uno de los propósitos es empujarla ahí. Nosotros tendremos, bueno, faltan las elecciones, pero si usted ve en las listas de representación proporcional y todo, pues vamos a tener en la Cámara aliados importantes. Yo espero que entre Norma, pero va a entrar Carolina Vigiano, que haber sido presidenta del Sistema Integral de la Familia, presidenta en Coahuila, pues le da una gran perspectiva.
Además ella es impulsora de muchas leyes, además estuvo en el CONAFE donde tuvo contacto también con muchas comunidades y creo que vamos a tener en el PRI grandes aliadas y aliados. Y sobre estos apoyos económicos o remuneración, mejor dicho, y la protección social, eso significaría un gran costo para el Estado, más que costo, una inversión. Mira, yo creo Pero ¿de que dónde serían los recursos? Porque no se propone una reforma fiscal tampoco del lado de Fuerza y Corazón por México. Bueno, ya habrá una propuesta financiera para ese país en su momento. Okay. Y Xóchitl es como viene de un grupo que también ha sido vulnerado, tiene una gran sensibilidad en estos temas. Pero yo creo que podemos proponer, además del programa social que queremos extender para personas con discapacidad, que es una idea de Norma, por cierto, Norma Cés. Yo creo que podemos llegar a un momento de una retribución a las personas cuidadoras. Tal vez tenga que ser gradual, pero yo creo que el país tiene la capacidad. ¿Qué quiere decir gradual? Pues a las personas primero con menos ingresos, tal vez no equivalente al sueldo inicialmente, pero sí un ingreso, darles un tema de protección de salud. Claro, te confieso que el país tiene problemas con el tema de salud. O sea, lo que hizo Morena destruyó el Seguro Popular, pero zarandeó también el IMSS y el ISSSTE. O sea, hizo muchos estragos. Sí, justo para llevar mi pregunta, si el sistema de salud actual soportaría el ingreso de las personas cuidadoras en el sistema de protección. Ya se hizo con las personas trabajadoras del hogar, se inició con un proyecto piloto y se ha seguido creciendo, pero también resulta a veces hasta por voluntad. Entonces, ¿cómo garantiza? Si, número uno, sin un sexenio alcanzaría el tiempo, aunque sea gradual, para realmente brindar seguridad, o esto sí será mucho más? El tamaño de economía que tenemos nosotros, tiempo. La 13 en el mundo, da para tener este sistema. Habría que hacer ajustes, modificaciones, pero sí da. Bueno, mira, ¿sabes en cuánto le falló la señora Nale a la refinería? En 16 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares, no 16 millones de pesos, no 16 mil millones de pesos, no, 16 mil millones de dólares. Yo creo que cuando salió el primer programa social, aquel de Vicente Fox para personas adultas, todo el mundo decía que era muy difícil, ¿no? Sigue existiendo. Yo creo que es tema de que el país se lo proponga. Perfecto. Pues sería todo. Muchas gracias. Me hiciste estudiar.